¿Cómo enfrentar el caos de la adicción en la familia? Primero, es necesario que rompamos con muchos mitos acerca de lo que pensamos que es la adicción, pero que también estemos dispuestos para aceptar lo que implica y lo que significa. Nadie de nosotros planificó vivir esto y mucho menos deseó tener a un adicto en casa, como se le dice normalmente. Ya existe mucho desgaste en nuestros hogares, y si bien estamos dispuestos a buscar ayuda, es necesario que contemplemos muchas verdades antes de comenzar, así como borrar muchos mitos que hay en nuestras mentes. El primer mito de ellos es que la adicción es un vicio, es una manía que proviene de una deformidad moral. Quien consume no es mala persona, no está emparentado con Satanás y no siempre disfruta hacer mal a otras personas. Ser maligno implica siempre disfrutar, sin espacios de remordimiento, el perjuicio causado a otras personas. Hacer cosas malas no es sinónimo de ser perverso o mezquino. Frecuentemente se percibe así a quienes consumen porque a través de ello expresan la resolución de un resentimiento, llevando el sentimiento a la culminación de una venganza que solo termina en círculos repetitivos e interminables de culpa con que se termina consumiendo de nuevo. Por ejemplo, cierto paciente, hace ya varios años, antes de llegar a mi consulta, al igual que muchos, soportaba malos tratos, nunca decía que no, era enfermera y le agradaba servir a los demás, hacía casi todo cuanto favor se le pidiera sin esperar nada a cambio, aparentemente. Los 6 meses que la mujer lograba durar sin una gota de alcohol terminaban con el hartazgo. En la próxima reunión se le pasarían casualmente las copas y expresaría verbalmente o mediante comportamientos lo que estando en sus 5 sentidos jamás haría. Conozco a muchos pacientes que más bien creen que con el uso de sustancias pueden lograr el alcance de un placer antes frustrado, o bien liberarse de emociones incómodas. Creer que la adicción es causada por la maldad equivaldría a pensar que los adictos necesitan castigos, humillaciones, maltratos o torturas para tratarles o curarles. Eso quedó en la Edad Media, y aunque existan hoy en día lugares en que se traten así a los enfermos de esta manera, es importante señalar que lo que se logra, en el mayor de los casos, es el miedo a todo lo que represente recuperación, generando rencor y más motivos para las futuras recaídas. Quien se droga necesita autodisciplinarse a través de los límites sin ser maltratado. Así que tú, que eres padre, madre de familia, hermano, hermana, esposo, esposa, tío, tía, padrino, madrina, amante, amigo, etcétera, etcétera. Guarda los castigos, los fajazos, tablazos, jalones de cabello, los gritos, los insultos y desvelos en conflicto que todos los vecinos escuchan como telenovela. Deja las venganzas de lado, las infidelidades por desquite y demás. Quien se droga no necesita dolor, necesita límites y una oportunidad para conocerse a sí mismo y hacerse responsable de algo que a lo mejor ni siquiera sabe que padece. Segundo mito: tener una adicción es cuestión de falta de voluntad o, como se dice coloquialmente, de huevos. Es común que conozcamos a más de alguno que, como decimos, se amarró los testículos, que dejó de tomar, de fumar y de drogarse de la noche a la mañana. No puede decirse que sea mito o mentira que todos estemos o sepamos de la existencia de alguien así. Sin embargo, la mejor comprensión que conozco hasta ahorita está basada en que todas las personas que consumen o tienen una conducta adictiva se arraigan a ella por un mal manejo de emociones y defectos de carácter que no le permiten a nuestro familiar liberarse de sentimientos o sensaciones incómodas, tales como la tristeza, el enojo, el miedo, por ejemplo, además del aburrimiento, entre otras cosas. Quien quiere tapar la botella o dejar la pipa o el porro de lado solo porque sí, se enfrentará a la dificultad de experimentar sus malos estados de ánimo, o lo que comúnmente se denomina en los grupos de autoayuda como borrachera seca. Es decir, la adicción estaba ahí por una razón, cubriendo un problema emocional. Si quitamos una sustancia, tenemos que estar conscientes de que el conflicto original que orilló al consumo va a aparecer nuevamente.
Podemos conocer a una docena de los que pararon de drogarse solo por su voluntad, e incluso los que van a grupos de autoayuda, pero eso no garantiza que no sigan viviendo con sus familiares incontables calamidades porque aún viven ciegos aguantando las ganas de un trago porque las cosas siguen igual. En mis años de trabajo como terapeuta de adicciones, he encontrado incontables cuadros clínicos de ansiedad generalizada, todos los tipos de depresión, algunos trastornos de personalidad y otros de distinta severidad que pudieron llevar a la persona a que consumiera drogas sin que fuera consciente de ello. Aquellos que se drogan, además, no solo modifican el cuerpo cerebral y corporalmente hablando, despertando al más despiadado enemigo que burla al más inteligente y capaz de todos, la obsesión compulsiva. Obsesionarse por algo es escuchar dentro de nosotros una despiadada, atormentadora y latosa voz que traduce todo en consumir. Por ejemplo, si mi equipo de fútbol gana, consumo. Si mi novia me deja, consumo. Si nació mi hijo, tomo. Si me despiden, tomo. Si me dieron el trabajo, tomo. Si me gritan, tomo. Si mi pareja me deja, tomo o me drogo. Si regresa, también tomo porque festejo, etcétera, etcétera. Los procesos de la cabeza se acostumbran y no es sencillo cambiar su curso. Para aquellos que fueron más allá y modificaron tanto sus procesos físicos, les será y representará incluso un peligro también dejarlo de la noche a la mañana, por factores fisiológicos que podemos entender preguntando a médicos, psiquiatras, neurólogos y otros profesionales de la salud mental. En resumen, crean tolerancia a las sustancias, es decir, tienen que consumir más para sentir lo mismo de antes, tienen intentos fallidos por detenerse, generan síntomas incómodos de abstinencia en donde la persona puede presentar un grado parcial, total, temporal o permanente de la pérdida de la realidad, tal como el delirio, la psicosis y otras enfermedades. Pensar en que mi familiar necesita ponérselos bien puestos y decir no más es tan fantasioso como pedir a un hombre sin piernas que corra un maratón únicamente porque tiene que tener huevos, y hasta donde sabemos uno corre con las piernas, no con los testículos, solo porque se tiene mucha fuerza de voluntad o ganas de hacerlo. Uno deja de tomar o drogarse aceptando la ayuda con la voluntad de cambio, con la asistencia o la ayuda de alguien que sabe sobre el tema, no con la determinación de hacerlo solo que tanto nos ha traicionado en otras ocasiones. Habemos muchos que nos hemos resentido a causa de esto como familiares porque nadie nos había explicado y caímos en el juego de nuestra propia ignorancia creyendo que si sigues tomando, por ejemplo, es porque ya no me quieres. Me traicionaste cuando volviste a drogarte. Quedamos en algo y me prometiste no volverlo a hacer. Juraste ante Dios jamás hacerlo, etcétera, etcétera. En fin, es muy común que hayamos crecido en familias codependientes o con patrones de codependencia y utilicemos viejas estrategias de control sobre nuestro ser querido, que después revisaremos. Pero lo que sí ya es importante es dejarnos de romanticismos baratos de novela y con ello abandonar la idea de creer que esta es mi cruz y la que me tocó cargar el resto de mis días. Tercer mito. La adicción normalmente le ocurre a la gente pobre o de bajo nivel socioeconómico. Esta es una de las creencias más nocivas que solo sirven para reforzar la negación de quien consume. En todos los años que tengo como terapeuta de adicciones, he atendido a una gran gama de pacientes que pertenecen a diferentes nacionalidades, estratos económicos y educacionales. Lo que es una realidad es que quien gana un sueldo mínimo consume de diferentes formas y se intoxica con otras sustancias a quien tiene los recursos para que le pongan de lado cuando tenga que vomitar si se alcoholiza hasta perder la conciencia. Es decir, lo único que cambia son los privilegios. Quien tiene los medios para pagar y limpiar los desastres de otro o de sí mismo tendrá más dificultades para aceptar que tiene un problema si la motivación del cambio le hace falta, porque en suma tiene la posibilidad de repartir billetes a cuanta persona inconforme y afectada se le cruce por enfrente o para reparar sus daños materialmente. Seguro se comparará con otros y la familia podríamos caer en el mismo error, argumentando
que no se queda tirado en la calle como borracho de banqueta, solo porque tiene una cama donde quedarse tirado, además de alguien que le aguante o le soporte. Probablemente uno morirá más cómodo que el otro, pero la muerte y la locura es igual para todos cuando llegamos a ella. Aunque suene grotesco, da lo mismo quedarse orinado en una banca como vagabundo que estar en las mismas condiciones en una cómoda y ostentosa recámara. Cuarto mito: la gente inteligente, lista o con alto coeficiente intelectual no desarrolla adicciones. Esta es una patraña o creencia dañina que suele atraparnos a muchos. Lograr grados académicos, excelentes calificaciones o éxito en los negocios por el talento mismo no vuelven inmune a las personas a engancharse con el uso de algún tóxico. Suelen escucharse muchas cosas absurdas como: ¿pero cómo? Si mi hijo es licenciado, tiene doctorado, no es ningún ignorante. Hay muchas investigaciones que respaldan el uso de drogas en personas de hecho inteligentes, o lo que nosotros creemos que es inteligente, porque como se comentó anteriormente, el drogarse no es un hábito que resulte de una decisión racional enteramente, sino también es parte de un proceso en el que se involucran los estados emocionales que no son tolerados hasta que la droga entra en juego. Lo que sí sucede es que quien está atrapado en un laberinto sin salida de la adicción podría tener más argumentos y justificaciones que le hagan más difícil y tardado el proceso de aceptación. Existe un sinnúmero de defensores del uso de drogas con argumentos científicos o cuasi científicos con los que intentarán convencer a otros de no tener un problema, o a sí mismos. Por ejemplo, he escuchado a tantos usuarios, pacientes o personas decir: existe evidencia científica de que la marihuana ayuda para esto y el otro, protegiendo contra los efectos nocivos del estrés más que el alcohol, y que además es medicinal, sin hacer nada o ningún daño al cerebro. Como si el hacer comparaciones con el alcohol y otros fármacos evitara todos los efectos negativos comunes en quien consume la marihuana, solo porque no produce daño permanente a nivel cerebral. El usuario típico con problemas de uso de marihuana se encierra en la costumbre de postergar, acumulando tantos pendientes como actividades abandonadas por varios meses o años. Con la gran cantidad de casos que he atendido, he encontrado en quien consume marihuana una inmensa maestría o doctorado en dejar todo para después, así como planeación de fantasías y metas nunca o mediocremente realizadas, destinadas a la sensación de fracaso, porque muy pocas de las cosas que se empiezan se terminan. Quien fuma siente que se le va el tiempo sin poder detenerlo. Es por ello que argumentos escolares, académicos, con un poco de inteligencia a favor del consumo, son la perfecta combinación de una adicción eterna que se niega a ver las pérdidas de la vida. Seguir pensando que la gente de grados académicos altos no consume o tiene el control es como pensar que por ende todos los tontos tendrían que estar consumiendo. Los adictos, como se les llama, tendrían que ir a las universidades o escuelas o recibir más bien un tratamiento para el retraso mental mientras tiran baba en estado de estupor, lo cual es absurdo. Pero por otro lado, tampoco se quiere dar a entender que la gente sin grados escolares o falta de ciertas capacidades no pueda tener alguna adicción. De hecho, es preciso aclarar que toda aquella persona que consume desarrolla o tiene un grado de inteligencia importante a considerar. Para drogarse es necesario aprender a mentir, manipular, chantajear, robar, justificar y timar si es necesario. Si algún día te sentiste culpable de que tu familiar consumidor se drogara y estás escuchando esto, probablemente te sea de ayuda darte cuenta de que fuiste manipulado para que terminaras sintiéndote responsable del asunto en cuestión, siendo por lo tanto evidente aquí las habilidades que utiliza una persona para consumir y que otro termine sintiéndose mal. Esto no quiere decir que no haya habido complicaciones o cosas que nosotros consideráramos errores de nuestro pasado. Sin embargo, esos se enfrentan más con responsabilidad que con la tendencia a culpabilizar a otros o a nosotros mismos. En otro audio psicoeducativo explicaré esto más a detalle. Quinto mito: una persona consume por el entorno familiar en el que se desarrolló. Sus padres, hermanos o demás familiares tienen la culpa.
Desafortunadamente, los familiares no somos unas blancas palomitas o mártires para estar fuera de este problema. Tenemos nuestro carácter, nuestros errores, algunos hasta secretos. También tenemos nuestras conductas adictivas, aunque no sean para con ninguna droga ilegal. También tenemos nuestra historia familiar, en donde contribuimos con una parte al problema en cuestión. Sin embargo, y si estás escuchando este audio, sintiéndote molesto por lo anterior, es momento de tranquilizarte y permitirte escuchar que tampoco eres el culpable de la situación. Afortunada o desafortunadamente, como familiares, padres, hermanos, esposas, esposos que somos, no somos tan grandes y tan importantes como para arruinar una vida, a menos que el otro o la otra, siendo adicto, sea nada más un bulto de carne o algo sin decisión para estar indefenso ante lo que tú hagas. Probablemente, sin intención fuimos victimarios y en su momento dimos episodios de privación de cariño, abandono, también inconscientemente o involuntariamente abusamos física o psicológicamente a nuestros hijos, hijas, entre otros familiares. Pero pensar que dañamos irremediablemente a nuestros familiares sería pensar que si nosotros también sufrimos a causa de nuestros padres, tendríamos que drogarnos irremediablemente. Una serie de preguntas para meditar, haciéndotelas a ti mismo, y para entender esto serían las siguientes. ¿Cuántos o cuáles eventos han sido los más difíciles de tu vida? ¿En cuántos de ellos pudiste haberte drogado? Si hoy con los problemas que tienes pudieras drogarte para evadir tu realidad, ¿por qué no lo has hecho? Sencillamente te percatarás de que existe un momento, un componente en donde momento a momento elegimos algo de nuestras acciones. Quienes son codependientes o adictos tuvieron y siguen teniendo la opción de seguir o intentar buscar ayuda para generar el cambio. Mantener la idea de que nuestras historias nos llevan, sin poder evitarlo al consumo, solo hace que tengamos lástima de nosotros mismos y de otros, cayendo en la victimización pasiva, en la que no me doy y no le doy al otro la oportunidad del cambio. Toda persona, por desafortunada que haya sido su vida, tiene fortalezas que como familiares necesitamos ver. Sexto mito: la familia no tiene nada que ver en el proceso de adicción. El que consume así lo decidió. Este sería el extremo opuesto de la creencia anterior, y de igual manera, tan distorsionada es esta como la otra. Estar padeciendo una adicción no es como quien padece gripa u otra afección en donde el enfermo es el único implicado. En nuestros hogares suceden muchas cosas sin que lo sepamos, y la droga para algunos es la válvula de escape visible para manifestar que algo duele al que la usa. En casa donde se mantiene esta creencia, tiende a existir la invalidación de emociones para cada uno de los integrantes de la familia. No hay lugar mucho para expresar el enojo, la tristeza, el miedo o entre otras cosas, y se tiene que estar bien solo porque es obligación a pesar de lo que te haya pasado. Familias así buscan al médico, al psiquiatra o a los mejores especialistas pensando en que la terapia, el medicamento o cualquier tratamiento tiene que hacer efecto, aunque yo como familiar siga haciendo cosas que aumenten el problema de la adicción. Ambientes así están caracterizados por una fuerte negación y resistencia a ver lo que hay en casa. Desde luego, ninguno de nosotros tiene una familia perfecta. Todas las familias somos disfuncionales, pero algunos lo ignoran, sin poder o querer cambiar lo que hacen. Por ejemplo, una serie de patrones nocivos en un hogar adictivo suelen estar marcados por el famoso triángulo del drama, compuesto por sus tres principales roles: la víctima, que es el que consume, el castigador y el rescatador. El que rescata siempre quiere estarlo haciendo, evitando los resultados de sus propias consecuencias al que consume. No es consciente, o quizá lo sea, de que vea al que consume como inferior, le tiene lástima. De otra manera, le dejaría hacerse cargo de las consecuencias. El que castiga, por otro lado, siempre quiere caer en la tentación de usar como bote de basura para desquitarse del que se alcoholiza,
justificando sus actos y el resentimiento. El castigador tiende a ver al que consume como el único causante de todos los males en la familia. También está molesto con el que rescata, porque percibe una alianza entre adicto y rescatador contra él. Piensa que la adicción ha de curarse con castigo, como si de un reo se tratara. Ahora que ya has escuchado toda la serie de mitos que existen detrás de esto, también me gustaría que escucháramos cuáles son las principales recomendaciones o ideas que se tienen que tener en mente para poder pensar en una recuperación realista y evitar futuras decepciones. Quizá algunos de ellos suelen desesperanzadores. Sin embargo, en mi experiencia, familias que aceptan estos principios y los entienden, además de ponerlos en práctica, han tenido también mejores resultados de recuperación. No estoy diciendo, por otro lado, que estas sean las mejores recomendaciones que hay al respecto del tema, pero lo que sí es cierto es que en mi experiencia han sido las que más le han funcionado a mis pacientes y a las familias con las que he trabajado en proceso terapéutico. Primer recomendación: lo más conveniente es percibir a la adicción como una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Es verdadero que muchos científicos no están de acuerdo del todo con este enunciado, muy a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha declarado la adicción como una enfermedad. De hecho, a lo largo de mi experiencia, he observado que quien mantiene una abstinencia total, por mucho que no agrade a los que consumen, tienen mejores resultados que otra persona que de vez en cuando toma o se droga de nuevo, cayendo de un momento a otro en un episodio agudo con los desastres de no poder parar de consumir y dañando a los que se tiene alrededor. En resumidas cuentas, es mejor pensar que nos enfrentamos a una enfermedad que no tiene cura, cuya recuperación sí es posible. Quien se encarga de su tratamiento y es responsable con él, puede tener una mejor calidad de vida que quien nunca ha tocado alguna sustancia adictiva. ¿Por qué? Simple y sencillamente, porque la base del pensamiento adictivo está en todos lados. Forma parte de nuestra cultura tomar objetos y perdernos en ellos para encontrarnos un momento ausentes del mundo. Por ejemplo, no existe mucha diferencia entre quien se sujeta a un aparato para estar al tanto de las redes sociales a expensas de la aprobación de los demás, obteniendo likes, o amigos que nunca va a saludar aunque estén en línea. La adicción puede estar en la comida, las apuestas, el sexo, la religión, las relaciones tóxicas, entre otras cosas. La única diferencia es que quien ya es un adicto perdió el control de sí mismo, afectando a otros y a sí mismo, convirtiéndose en dependiente de su amado objeto y de las personas que le rescatan económica, moral y emocionalmente para no morir en su propio desastre. El cuerpo ha cambiado su funcionamiento y cualquier gota de sustancia tóxica que entra, ya habiendo sido adicto una vez, activa todo el sistema del craving, que no es otra cosa que el deseo imperioso de consumo que lo va a llevar a no poder parar de consumir, de no vigilar nuestras emociones y pensamientos. Segunda recomendación: tú también tienes un patrón de enfermedad que se llama codependencia, no solo tu familiar está enfermo de la adicción. Como dijimos anteriormente, en otras palabras, nadie se pierde tanto sin la ayuda de otra persona. Entendemos mal el lenguaje de la enfermedad, siendo primerizos en este asunto, y concluimos que entre más necesite mi ayuda, más le ayudo. Sin embargo, para cualquier persona que tiene un problema de sustancias, esto es lo que se convierte en el problema. Por ejemplo, si mi hija, esposo o esposa toma, se droga y pierde el control, es muy normal que yo acuda en su ayuda, tolerando una serie de cosas que van desde las faltas de respeto, la queja de otros sobre mi familiar, y a las cuales yo doy la cara para que no le haga nada o no le despidan de su empleo. Dejar que suceda una segunda y tercera vez le darán a entender a mi familiar intoxicado que la tercera vez puede ir más lejos, y lo más probable es que lo haga, aproximándose cada vez más a la catástrofe con la idea de que como le darán dinero para pagar, le perdonarán las ofensas y le salvarán de su catástrofe, no existe motivo para tener límites. Las consecuencias se vuelven invisibles, ya que siempre estará alguien para no dejarle caer, cuando por gusto propio se arroje al vacío.
Nosotros como personas con patrones de codependencia confundimos el amor con el miedo. Amar es darle a la persona también la oportunidad de que aprenda de la vida por sus propias consecuencias. Somos adictos al adicto, porque al igual que ellos se sienten seguros ante la presencia de cualquier droga, también nosotros atamos nuestra felicidad sintiendo la misma seguridad ante la presencia del adicto, que está donde queremos, haciendo lo que queremos para sentirnos tranquilos. Esta es nuestra enfermedad, vivir atados a la desgracia de otro que en realidad tiene la posibilidad de estar bien. No es nuestra intención dañar, pero enfermamos más a quienes nos acompañan cuando les tenemos lástima. Reforzamos sus ideas y miedos al mundo. Esa es nuestra enfermedad y nuestro problema, la búsqueda de control sobre otros para dar sentido a nuestras vidas. Existen familias tan conectadas por los patrones de codependencia que aunque yo no sea el familiar que normalmente rescate o castigue a la persona que consume, probablemente yo esté involucrada en este patrón con un miembro de la familia que rescate a su vez al adicto. De tal manera que, por ejemplo, si mi mamá es quien rescata a mi hermano el que consume, yo probablemente no rescate a mi hermano, pero sí rescate a mi mamá, desencadenando prácticamente la misma tragedia en donde yo ato mi seguridad y tranquilidad a la estabilidad de otra persona. Sé que puedes tener muchas dudas sobre cómo proceder y aplicar lo que aquí escuchas. Solo te pido que tengas paciencia y que sigas también las recomendaciones de un profesional de la salud mental, si en este problema te encuentras, obvio. Recuerda también que mis audios son solo un apoyo. Vivir cercano a este problema implica, para quienes lo vivimos, que nos hagamos casi expertos del tema, pero sobre todo, más en el de conocernos a nosotros mismos. En otras ocasiones explicaré más de los temas que creo que pueden serte de ayuda. Hasta luego.